La peor herida no vino de un enemigo, vino de mi propia sangre, de la familia por quien yo daba mi vida. Siempre pensé que tenía suerte. ¿Saben por qué? Porque, a diferencia de mucha gente, yo tenía una familia de mujeres unidas, casi era como el combo perfecto. No había un día en el que no nos divirtiéramos. Mis primas Gabriela y Sofía, mi hermana Julia, mis tías Rosa y Lupe, éramos un clan, siempre juntas en los cumpleaños, en Navidad, creando recuerdos, riendo hasta llorar. Mis primas Gabriela y Sofía, mi hermana Julia, mis tías Rosa y Lupe, éramos un clan, siempre juntas en los cumpleaños, en Navidad, creando recuerdos, riendo hasta llorar. Gabriela, que era solo 2 años mayor que yo, siempre fue mi compañera de aventuras. Desde pequeñas hacíamos todo juntas. Íbamos al centro comercial, hablábamos de los chicos que nos gustaban, compartíamos secretos. Sofía, la más joven del grupo, era como una hermanita que nunca tuve, dulce, cariñosa, siempre venía a mí para desahogarse sobre sus problemas. Mi hermana Julia, 3 años menor, era mi confidente número 1, crecimos compartiendo el cuarto, la ropa, los sueños. Siempre la protegí en la escuela cuando otros chicos se metían con ella. Las tías Rosa y Lupe eran como segundas madres, siempre dispuestas a dar consejos, a apoyar nuestras decisiones, a defendernos cuando nuestros padres eran demasiado rígidos. Incluso teníamos nuestras propias tradiciones. Todos los domingos nos reuníamos en casa de la abuela para almorzar y ponernos al día. Era nuestro momento sagrado, hablábamos de todo: trabajo, relaciones, sueños, decepciones. Me sentía tan afortunada de tener ese círculo de mujeres fuertes en mi vida, pero cuando encontré aquel celular olvidado en el sofá de la sala en la casa de la abuela, aquel 28 último domingo de octubre, jamás imaginé que mi vida iba a ponerse de cabeza. Era el celular de Gabriela. Había salido corriendo porque su novio la llamó diciendo que el hermano había tenido un accidente. Al principio solo quería devolverlo. Tomé el aparato y vi que tenía varias notificaciones de WhatsApp parpadeando. Como la pantalla estaba desbloqueada, y no es que sea curiosa, pero esa vez la curiosidad me ganó y le di una mirada rápida, pensando que podía ser algo urgente sobre del accidente. Fue entonces cuando vi el nombre del grupo que me heló la sangre: todo menos Ana. Mi nombre es Ana, y allí estaban todas ellas: Gabriela, Sofía, Julia, tía Rosa y tía Lupe, todas en el mismo grupo, todas, menos yo. Mi mano comenzó a temblar, mi corazón se aceleró. ¿Por qué demonios tenían un grupo sin mí? Siempre compartíamos todo, siempre estábamos juntas en todos los grupos de la familia. ¿Qué tipo de conversación necesitaban tener que yo no podía ver? Con el dedo temblando, abrí el grupo, los mensajes empezaron a cargar, y cada uno de ellos era como un golpe en el estómago. Ana está volviéndose insoportable. Julia, mi propia hermana, decía eso: no la soporto más haciéndose la víctima. Gabriela, mi supuesta mejor amiga, también me criticaba. En cada reunión es lo mismo, monopoliza la conversación. Sofía, a quien siempre traté como una hermanita. ¿Vieron cómo se vistió ayer? Ridícula. Tía Rosa decía: siempre fue un poco dramática, pero ahora está exagerando. Tía Lupe dijo. Me senté en el suelo de la sala con las piernas débiles, casi sentí que me iba a desmayar en ese mismo instante. ¿Cómo era posible? Años y años de amistad, de complicidad, de momentos especiales, y ellas hablaban de mí a mis espaldas. Personas que amaba tanto, que consideraba mi base, mi familia del corazón, podían ser tan crueles. Seguí deslizando las conversaciones. Cada mensaje era peor que el anterior. Críticas sobre mi apariencia, mi personalidad, mis decisiones de vida. Se burlaban de mis inseguridades, de las cosas íntimas que había compartido creyendo que estaba en un ambiente seguro. Pero lo peor aún estaba por venir. En medio de todas aquellas mensajes maliciosas, encontré algo que me hizo entender que la situación era muchísimo peor de lo que imaginaba. Vi un mensaje de tía Rosa que decía: chicas, conseguí la información que pidieron. Pedro confirmó todo. Les juro que no podía creer lo que estaba viendo. Mi tía Rosa dijo: chicas, ya lo tengo. Conseguí la información y Pedro confirmó todo. Aún no podía creer que las arpías que se supone eran mi familia estaban tramando algo así. Pedro era mi novio desde hacía 3 años, el amor de mi vida, el hombre con quien planeaba casarme. Mi sangre se heló. ¿Qué información? ¿Por qué mi novio estaba hablando con mi tía? ¿Y por qué ellas estaban investigando algo sobre mí? Seguí leyendo con el corazón acelerado. La conversación revelaba algo absurdo. Estaban recolectando pruebas sobre mí, sobre mi vida, mis hábitos, mis fallas como persona. Tía Lupe incluso había hecho una lista de las veces que llegué tarde en los últimos 6 meses. Gabriela estaba documentando situaciones en las que había sido demasiado dramática o buscado atención. Pero el mensaje que me dejó sin aire fue este: ya tenemos material suficiente. En el cumpleaños de la abuela, el mes que viene, haremos la intervención. Ella necesita escuchar la verdad. Aunque duela. Intervención. ¿Qué intervención? Descubrí, con el corazón helado, que estaban planeando humillarme públicamente en el cumpleaños número 80 de mi abuela, frente a toda la familia. Seguí leyendo y confirmé que sí. Era exactamente eso. Habían elaborado un plan detallado, cada una hablaría sobre un problema mío. Gabriela abordaría mi necesidad de atención. Sofía hablaría de cómo yo era competitiva e envidiosa, según ellas. Julia
Mi propia hermana mencionaría lo controladora que era en casa cuando yo solo cuidaba de ella. Las tías habían preparado una especie de presentación sobre cómo mi comportamiento estaba afectando negativamente la armonía familiar. Y Pedro, Dios mío, Pedro había aceptado participar, hablando sobre nuestros problemas de pareja que yo ni siquiera sabía que existían. El mensaje más reciente era de Gabriela: chicas, Ana no puede sospechar nada, sigamos actuando normal hasta el día, será por su bien, aunque no lo entienda. Al principio estaba allí, sentada en el suelo frío de la sala de la abuela, leyendo mensajes que revelaban que las personas más importantes de mi vida se habían unido contra mí. No era solo chisme o desahogo, era un plan orquestado para humillarme públicamente. Todos eran unos desgraciados tratando de destruirme en lo que debería ser una celebración. No consigo entender cómo tenían estómago para hacerme eso. Sentí un sabor amargo en la boca. Las lágrimas comenzaron a correr sin control. ¿Cómo podían creer que tenían el derecho de hacerme eso? ¿Cómo podían planear destruirme emocionalmente en el cumpleaños de nuestra abuela? Un momento que debía ser de celebración y unión familiar. Y Pedro, el hombre que decía amarme, que me susurraba palabras dulces al oído cada noche, que hablaba conmigo sobre nuestros planes de futuro. Él estaba ayudando a planear mi humillación pública. Pero mientras procesaba todo ese dolor, una rabia creciente empezó a apoderarse de mí. Ellas querían una intervención. Pensaban que tenían material suficiente para confrontarme, que tenían el derecho de decidir qué estaba mal conmigo. Pues bien, si ellas querían jugar sucio, yo iba a mostrarles cómo se juega de verdad. Porque lo que ellas no sabían era que yo tenía algunas cartas bajo la manga que jamás imaginarían. En los días siguientes fingí que todo estaba normal, sonreí, hablé con ellas, mandé mensajes en el grupo principal de la familia como si nada hubiera pasado, pero por dentro estaba planeando cada movimiento. Primero decidí investigar mejor toda esa situación. Comencé a prestar atención a los detalles que antes pasaban desapercibidos. Las risitas cuando hablaba, las miradas que se cruzaban entre sí, las conversaciones que se detenían bruscamente cuando yo llegaba. Estaba todo ahí, frente a mis ojos. Yo simplemente había sido demasiado ingenua para verlo, pero la verdadera revelación llegó 3 días después, cuando decidí hacer una visita sorpresa a casa de tía Rosa. Llegué y la encontré hablando por teléfono en voz baja. Cuando me vio, colgó rápidamente y me lanzó esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Hola, querida, qué sorpresa verte por aquí. Hola, tía, estaba por la zona y decidí pasar un momento. ¿Con quién hablabas? Era solo con Lupe, cosa de trabajo. Mentira. Yo la había oído decir Pedro antes de colgar. Estaba hablando con mi novio, probablemente planeando más detalles de la dichosa intervención. Y entonces tuve una idea. Le pedí usar el baño y, en el camino, pasé por el despacho de tía Rosa, y intenté ingresar a su computador y como siempre era muy predecible. La contraseña era su fecha de cumpleaños. Allí en la computadora de ella encontré una carpeta que decía documentos Ana, y fue exactamente eso lo que encontré, una carpeta abierta con varias hojas de papel. En la parte superior estaba escrito, documentación Ana. Mi corazón se aceleró. Ellas realmente estaban documentando mi vida, como si fuera un caso clínico. Pero lo que me dejó en shock fue lo que encontré en ese documento. Capturas de una conversación entre tía Rosa y mi madre, mi propia madre, la mujer que yo creía fuera de toda esa conspiración. Las mensajes eran devastadoras. Rosa, tienes razón sobre Ana. Está volviéndose difícil de manejar. Lupe, siempre pensé que eras muy permisiva con ella. Mira en lo que dio. Tal vez esa intervención sea realmente necesaria. Necesita oír unas cuantas verdades, de acuerdo, y después de la fiesta, tal vez sea mejor darle un tiempo, dejar que reflexione sobre su comportamiento. Mi madre, la mujer que me dio la vida, que siempre me dijo que me amaba incondicionalmente, no solo estaba participando en la conspiración, sino que sugería que me aislaran de la familia después de la humillación pública. Rápidamente fotografié todo con mi celular. Tenía que tener evidencias, porque en ese momento entendí que aquello iba mucho más allá de una simple intervención. Ellas estaban planeando expulsarme del entorno familiar. En esa misma carpeta cuando estaba viendo uno de los últimos captures de su teléfono casi me da algo, porque hasta donde yo sabía mi tía era soltera y sabía que estaba saliendo con alguien pero hasta allí. Solo que saben cuando estás tomando un capture y de la nada te llega un mensaje de WhatsApp. Bueno, resulta ser que las cosas eran mucho peor de lo que yo pensaba porque el mensaje era de Pedro y estaba guardado como Pedro mi amor. Y el mensaje decía, Rosa, estoy loco por verte de nuevo esta tarde allí en tu casa. Dios mío, no podía creer que me estuviera haciendo esto. ¿Cómo era posible que mi tía que le llevaba casi 30 años estaba con él? ¿En cuál momento comenzaron a estar juntos? ¿Cómo demonios fue que pasó esto? Ya en ese punto estaba que salía de allí queriendo gritarles todo en su cara, pero yo ahora tenía un motivo más para adelantarles y exponer a todos los que planeaban destruirme. Hasta que de repente escuché los pasos de mi tía bajando por las escaleras y salí casi corriendo ya con un pendrive en mi mano llevando el documento guardado para poder terminar de leer todo lo que me faltaba. Justo antes de salir de la oficina mi tía casi me descubre. Cuando vio mi rostro me preguntó enseguida, Ana, ¿te pasa algo? Enseguida bajé un poco la mirada para intentar disimular lo que estaba sintiendo y le dije, no tía, es que la verdad estoy con un poco de dolor de estómago. Ella me dijo, ¿quieres que te lleve al médico?
fingiendo preocupación cuando yo misma sabía lo que ella estaba tramando. Pero bueno, me tocó quedarme en el sofá recostada ya que ella no paraba de insistir en que no me dejaría salir de su casa hasta no verme bien. Pero por favor, ¿cómo iba a tener un buen semblante con todo lo que había visto? Después de haber pasado unas 2 horas fingí estar dormida para que la hipócrita me dejara tranquila. Cuando llegué a casa abrí mi laptop y conecté el pendrive, porque aún estaba segura que iba a descubrir más cosas. Así que cuando llegué a mi casa abrí un documento que decía plan B entre paréntesis Gabriela, que decía así: si Ana no acepta. La lista incluía puntos como hablar con los amigos de Ana sobre nuestra preocupación, sugerir que busque ayuda profesional, limitar las invitaciones a eventos familiares, Pedro terminará la relación si ella no cambia. Era un plan sistemático para aislarme completamente, y Pedro estaba en el centro de todo. Volví a casa en estado de shock, pero también con una determinación que nunca había sentido antes. Ellas querían destruirme. Pues bien, yo tenía información sobre cada una de ellas que haría que su intervención pareciera un juego de niños. A lo largo de los años, siendo la confidente de todas, yo sabía cada secreto sucio de esa familia. Gabriela, que tanto me juzgaba. Yo sabía de la aventura que tuvo el año pasado. Sofía, la dulce e inocente. Yo sabía del problema con las sustancias ilícitas que escondió de sus padres. Tía Rosa, la respetable. Yo sabía del dinero que desvió de la empresa de su marido. Y mi hermana Julia, había mentido a nuestros padres sobre la universidad, y también sobre el dinero que tomó prestado del fondo de emergencia familiar y nunca devolvió. Lo mejor de todo era que yo ya sabía sobre Pedro, sabía de los mensajes que intercambiaba con otras mujeres, de las mentiras que contaba, de los lugares donde estaba las noches que llegaba tarde, y de su aventura con mi tía Rosa. Si ellas querían guerra, iban a tener guerra, pero primero quería saber exactamente hasta dónde llegaba esa traición. Decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida, investigar a mi propia familia. Empecé creando un perfil falso en Instagram para poder ver las historias antiguas de ellas sin que lo notaran. Fue entonces cuando descubrí algo perturbador. Hacía por lo menos 8 meses que se venían reuniendo con frecuencia sin invitarme. Fotos en el centro comercial, almuerzos, incluso un viaje a la playa durante el feriado de julio que me habían dicho que se había cancelado. Todas allí, sonriendo y divirtiéndose, mientras yo me quedaba en casa creyendo que todas estaban ocupadas. Pero el descubrimiento que realmente me dejó sin piso vino cuando decidí confrontar a una persona que sabía que no podría mentirme. Mi prima más joven, Marina, de 16 años, hija de la tía Rosa. Ella siempre fue un poco excluida del grupo de las chicas por ser la menor, pero siempre me tuvo un cariño especial. Quedé con ella para ir a comer un helado un día que no tenía clases. Durante la conversación, empecé a sondear sutilmente lo que sabía, y no tardó mucho en derrumbarse. Ana, no aguanto más guardar esto, me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Mi mamá me prohibió hablar. Pero no es justo lo que te están haciendo. Fue entonces cuando Marina me contó la verdad detrás de toda aquella conspiración, y la verdad era mucho peor de lo que yo imaginaba. Todo comenzó a fines del año pasado, cuando mi abuela decidió reescribir el testamento. La abuela siempre había sido muy apegada a mí. Yo era la nieta que más la visitaba, la que la llevaba al médico, la que se quedaba con ella cuando estaba enferma. Por eso decidió dejarme su casa, que valía una buena cantidad de dinero además de una parte mayor de la herencia. De alguna manera, esa información se filtró a mis tías, que se enfurecieron. En su cabeza, yo estaba manipulando a la abuela para conseguir más dinero. Pensaban que era injusto que yo recibiera más que los demás nietos, aunque fuera la que más cuidaba de ella. Empezaron a decir que tú solo visitabas a la abuela por interés, me contó Marina, limpiándose las lágrimas, que eras falsa, manipuladora. Mi mamá dijo que siempre fuiste interesada y que ahora estabas mostrando tu verdadera cara. A partir de ahí comenzaron a envenenar al resto de la familia contra mí. Primero convencieron a mi madre de que yo había cambiado y me volví difícil. Después trajeron a mis primas y a mi hermana a su lado, inventando situaciones en las que yo había sido problemática, y Pedro fue la cereza del pastel. Lo convencieron de que yo me estaba volviendo obsesiva con la familia, y que eso podía afectar nuestra relación en el futuro. Básicamente, le lavaron el cerebro a mi propio novio. La idea de la intervención fue de la tía Lupe, continuó Marina. Ella dijo que si lograban hacerte parecer lo suficientemente problemática, tal vez la abuela repensaría el testamento, o al menos, si tú te peleabas con la familia y te alejabas, sería más fácil impugnarlo después. Eso era todo, era por dinero. Todo aquel teatro, toda aquella traición, todo el dolor que yo estaba sintiendo era porque ellas querían la herencia de mi abuela. Sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia, porque descubrí que mi familia era capaz de tanta bajeza, y alivio, porque finalmente entendí que el problema no era conmigo, sino con su codicia. Claro, quitando el hecho de que mi tía Rosa sí era capaz por lo que estaba haciendo con mi novio. Marina aún tenía más que contarme, y esa última revelación fue la que cambió completamente mis planes. Ana, hay algo que necesitas saber sobre Pedro, dijo, vacilante. Mi mamá dijo que si él no lograba convencerte de que te alejaras de la familia, ellas lo ayudarían a terminar contigo. Hay una prima de Gabriela, Fernanda, que está interesada en él, y ellas piensan que sería una mejora para él. Mi sangre hirvió. No solo querían robarme la herencia y destruir mi relación con la familia,
sino que también estaban planeando entregarle a mi novio en bandeja a otra mujer. Pero bueno, ya sabía que Rosita era capaz de todo. Salí de ese encuentro con Marina con una certeza absoluta. Ellas no tenían idea con quién se estaban metiendo, porque si querían jugar sucio, yo les iba a mostrar lo que era un juego sucio de verdad. Y lo mejor de todo era que se acercaba el cumpleaños de la abuela. Ellas querían hacer su intervención allí. Perfecto. Pero yo tenía una sorpresa preparada que haría que esa fiesta fuera inolvidable para todos. Hasta que por fin el día llegó, cumpleaños número 80 de la abuela, toda la familia reunida en el salón que habíamos alquilado. Yo llegué sonriendo, saludando a todos como si nada hubiera pasado. Por dentro, mi corazón latía a mil. Pero estaba lista. Durante el almuerzo noté las miradas nerviosas de ellas, los susurros aquí y allá. Pedro estaba extrañamente distante. Apenas me miraba a los ojos. La hora se acercaba y fue después de cantar el feliz cumpleaños cuando la tía Lupe se levantó y pidió la atención de todos. Antes del postre, dijo una de mis tías, nos gustaría decir algo importante sobre nuestra familia. Había llegado la hora. Me quedé quieta, sonriendo, esperando que comenzara el show. Gabriela fue la primera en hablar. Ana, querida, te amamos mucho, pero tenemos algunas preocupaciones. Y comenzó su discurso ensayado sobre mi necesidad de atención. Después fue el turno de Sofía, que habló de mi competitividad. Mi hermana Julia mencionó cómo yo era controladora. Las tías añadieron que mi comportamiento era demasiado dramático. Y finalmente, Pedro, mi novio, se levantó y dijo: Ana, estoy de acuerdo con tu familia. Has cambiado mucho, y eso está afectando nuestra relación. Toda la familia estaba en silencio, mirándome. Algunos primos parecían incómodos, pero la mayoría solo esperaba ver mi reacción. Era mi momento. Me levanté despacio, todavía sonriendo. Familia, muchas gracias por esta demostración de amor, dije con calma. Pero antes de responder, yo también tengo algunas cosas que decir. Tomé mi celular y lo conecté al sistema de sonido del salón. Ya que estamos en el clima de las revelaciones familiares, ¿qué tal si escuchamos unas conversaciones interesantes? Presioné play. La primera grabación era del grupo que habían creado a mis espaldas. Las voces de ellas resonaron por todo el salón, con cada mensaje cruel, cada crítica malintencionada. El silencio fue absoluto. Eso es solo el comienzo, dije, aún manteniendo el tono sereno. Ahora vamos a las partes más interesantes. Mostré las fotos que había sacado de la carpeta de la tía Rosa. Leí en voz alta los mensajes sobre el plan para aislarme de la familia. Expliqué cómo descubrí que todo se trataba de la herencia de la abuela. Las expresiones de desesperación de ellas eran impagables. Pero no había terminado, y Pedro, mi querido novio, continué, mirándolo directamente, ¿de verdad crees que estás en posición de hablar sobre relaciones? Mostré las capturas de pantalla de sus conversaciones con otras mujeres. Leí en voz alta algunos de los mensajes más comprometedores. Pero cuando mostré lo de mi tía Rosa, ambos cayeron sentados mirándose uno al otro. Sus expresiones eran impagables. Y mencioné las mentiras sobre los lugares donde decía estar cuando llegaba tarde, y hablando de relaciones, proseguí. Gabriela, ¿quieres contarle tú a Ricardo sobre esos encuentros con Marcos el año pasado? ¿O lo hago yo? Gabriela se puso blanca. Su marido la miró con una expresión de total shock. No me detuve ahí. Revelé el problema de sustancias ilícitas de Sofía, el dinero que la tía Rosa había desviado, las mentiras de Julia sobre la universidad. Cada secreto que me habían confiado a lo largo de los años, lo lancé a la mesa. En ese momento, el salón se convirtió en un caos total. Gritos, llantos, discusiones. Toda esa unión familiar que tanto defendían estaba desmoronándose en tiempo real. Pero el momento más satisfactorio llegó cuando mi abuela, que había escuchado todo en silencio, se levantó, apoyándose en su bastón, y miró a sus hijas con una decepción profunda en los ojos. Ustedes son una vergüenza, dijo con la voz temblorosa de rabia. Conspirar contra su propia familia por dinero, destruir la vida de una chica que siempre me cuidó con tanto cariño. En ese instante, mi abuela llamó a su abogado, que estaba en la fiesta, y le pidió hablar en privado. 20 minutos después, regresó y anunció ante toda la familia que había modificado el testamento allí mismo. Ahora Ana se quedará con todo, la casa, los ahorros, todo, declaró con firmeza. Es la única persona de esta familia que me ha demostrado amor verdadero. El resto de ustedes solo ha mostrado codicia. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras para ellas. El matrimonio de Gabriela no resistió. Ricardo pidió el divorcio la semana siguiente. Sofía fue expulsada de casa cuando sus padres descubrieron lo de la adición. Tía Lupe tuvo serios problemas con su ex marido cuando salió a la luz la historia del dinero desviado. Pedro, obviamente, intentó buscarme después, pidiendo disculpas, diciendo que había sido manipulado. Pero yo ya estaba en otro momento de mi vida. Lo bloqueé de todo y nunca volví a mirar atrás. Mi hermana Julia fue la única que, meses después, vino a pedirme disculpas de verdad. Admitió que había sido influenciada por las tías y que lamentaba haber traicionado nuestro lazo. Con ella, eventualmente logré reconstruir la relación, aunque nunca volvió a ser como antes. Hoy, 2 años después, mi vida es completamente diferente. Vivo en la casa de la abuela, que lamentablemente falleció unos meses después de la fiesta, pero dejó claro hasta el final que había tomado la decisión correcta. Uso el dinero de la herencia para viajar, estudiar e invertir en mí misma. Conocí a un hombre maravilloso, Daniel, que realmente me valora y nunca intentaría conspirar contra mí.
Tenemos una relación basada en la honestidad y el respeto mutuo. Las chicas de la familia intentaron reaproximarse algunas veces, sobre todo cuando necesitaron ayuda económica, pero yo ya había aprendido la lección. La familia verdadera no te apuñala por la espalda por dinero, la familia verdadera no planea tu humillación pública. Hoy tengo un círculo pequeño pero genuino de personas que me aman por lo que soy. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Soy mucho más feliz ahora que cuando creía tener una familia unida, porque descubrí que es mejor estar sola que mal acompañada, aunque esa compañía sea de tus propios parientes de sangre. Si te gustó esta historia, no te olvides de suscribirte a mi canal y dejar tu like. Hasta la próxima.